El Banco Central Europeo confirma sus planes de aumento de tasas en julio, después del final formal de sus compras netas de activos, y aumenta significativamente sus proyecciones de inflación debido a los altos niveles de precios presentados en la economía durante el último mes. También redujo sus previsiones de crecimiento para la economía de la zona durante 2022. Un saludo nuevamente a todos, mi nombre es Camilo Botía, soy analista del broker global Cenfinex y nos especializamos en realizar el análisis de los principales activos y eventos a monitorear en el mundo financiero. Y bueno, conocemos entonces estos datos y estas decisiones del Banco Central Europeo de no modificar sus tasas en junio, algo que ya el mercado se esperaba. Sin embargo, sí es importante esta confirmación de los incrementos en tasas de interés que dará el bloque a partir de julio en 25 puntos básicos inicialmente y posteriormente un segundo incremento en septiembre también de 25 puntos básicos. Y esto es de importancia ya que, bueno, confirma que el Banco Central Europeo incrementará tasas después de 11 años que no ha incrementado tasas. Algunos analistas y el mercado espera que el incremento incluso pueda ser más agresivo, que se llegue a incrementar en 135 puntos básicos en lo corrido de 2022, es decir, incrementos de aquí en adelante en todas las reuniones que tenga el Banco Central Europeo de Política Monetaria de mínimo 25 puntos básicos e incluso algunos incrementos superiores a los 25 puntos básicos. ¿Por qué espera esto el mercado? Porque consideran que de pronto el Banco Central Europeo está subestimando los altos niveles de los precios. Recordemos que alcanzaron un máximo histórico en mayo de inflación desde la creación del euro y esto pues genera temor, genera aversión al riesgo y pues el Banco Central Europeo es el único banco a nivel global, banco central que no ha incrementado tasas aún. Entonces esas expectativas pues generan que haya una presión al alza en tasas. También pues hay que tener en cuenta que las nuevas sanciones que se impusieron a Rusia el pasado mes de sus exportaciones de petróleo pues aún no se ha descontado, no se ha visto el impacto que eso ha tenido en la economía. Entonces el dato de inflación en junio también será de importante relevancia para conocer cuál será la medida y las decisiones que tomará el Banco Central Europeo en su reunión de julio. En cuanto a sus expectativas de crecimiento económico, vemos que el Banco Central reduce sus previsiones para 2022, ubica ahora un crecimiento del 2,8% para finales de este año y para 2023 reduce también el nivel de crecimiento al 2,1%. Ya en cuanto a inflación, vemos que deciden incrementar sus expectativas de inflación en 2022, pasando del 5,1% que se esperaba anteriormente al 6,8% en el aumento de precios a finales de este año. Lo mismo para 2023, pasa de una expectativa de 2,1% de inflación a un nivel de 3,5% para finales de 2023. Entonces vemos que incrementa esta expectativa de inflación. El Banco Central Europeo en ese momento pues tiene un reto muy importante en cuanto a cómo controlar el nivel de precios, ya que tiene unos choques externos muy fuertes, conflicto entre Rusia y Ucrania, sanciones económicas, aversión al riesgo, incertidumbre. Entonces todo esto genera una expectativa negativa de la economía, genera temores de una recesión, de una desaceleración económica y sumado con un alto nivel de precios, pues también genera presiones sobre cómo puede hacer el Banco Central Europeo para incrementar sus tasas de interés sin afectar el crecimiento económico. Entonces, los datos que conozcamos en los próximos meses de inflación, de crecimiento económico, de generación de empleo van a servir para conocer cómo dará el aumento o qué medidas tomará el Banco Central Europeo para poder controlar los precios sin afectar el crecimiento económico. Bueno, y vemos que tras estos anuncios del Banco Central Europeo tenemos un movimiento al alza en los principales pares del euro. Vemos que en todos tenemos una vela alcista durante el día de hoy. Tenemos en el yen japonés una vela doji, una vela de indecisión. En el caso del euro libra esterlina tenemos una vela al alza y lo mismo sucede con el euro dólar australiano, en todos con una temporalidad diaria. Y vemos que estos movimientos al alza se explican pues por esa expectativa de incrementos en tasa de interés, esta confirmación que da el Banco Central Europeo sobre los incrementos que se esperan para su tasa de interés durante lo corrido 2022. Algunos analistas y el mercado espera que el incremento incluso llegue a ser más de 50 puntos básicos en alguna de las reuniones de aquí a finales de año.
y se espera que pues llegue a ser un total de incrementos de 135 puntos básicos, es decir, de 1,35% en sus tasas de interés en las reuniones que faltan de política monetaria, empezando en julio. Entonces, estas nuevas expectativas nos generan una presión al alza, nos generan un movimiento al alza y un fortalecimiento del euro. Vemos que en el caso del par euro-dólar se encuentra todavía resistiéndose a romper este nivel del límite superior de su canal bajista. Vemos que en caso de mantener su fuerza al alza, de romper este límite superior, el siguiente nivel objetivo podríamos esperar sea el 1,0806 y posteriormente el límite superior de su banda de Bollinger del 1,0864. En el caso del euro yen japonés, pues tenemos un movimiento interesante. Vemos que el euro se ha fortalecido en este par durante el mes de junio y finales del mes de mayo, y actualmente vemos un mercado que se encuentra sobrecomprado. La línea ADX, que es esta línea morada, se encuentra por encima de la zona 40. Nos indica que pues en este caso la tendencia, que es alcista, se encuentra sobrecomprada, se encuentra un mercado ya sobrecomprado. Por eso podríamos explicar esta vela de indecisión de pronto a la baja, ya que podríamos tener una corrección técnica en el mercado del euro yen japonés. Sin embargo, estas expectativas de incrementos en tasas pues fortalecerán al euro, ya que por su parte el Banco de Japón mantiene unas tasas de interés más bajas, entonces genera más demanda del euro por el hecho de tener su Banco Central unas tasas de interés más elevadas. Entonces podríamos esperar que mantenga esta tendencia alcista al par. En el caso del euro libra esterlina, si ampliamos el gráfico, vemos que se encuentra también un movimiento alcista y que este nivel del 0,8590 funciona como un nivel importante para el precio. Vemos que ha sido un nivel que en múltiples ocasiones ha tocado y también pues lo toca el día de hoy, se resiste a romper este nivel y se encuentra muy cercano también al límite superior de su canal alcista. Podríamos decir que casi que convergen estos dos niveles, entonces se mantiene esta presión al alza en el euro libra esterlina. También dependiendo de las decisiones que tome a futuro el Banco Central Europeo, el euro podrá seguir fortaleciéndose. Y en el caso del euro dólar australiano, observamos que ha mantenido más un movimiento lateral. Sin embargo, vemos que con la noticia de hoy el par cotiza al alza, se fortalece el euro y nuevamente, como en los demás pares, en la medida que el Banco Central Europeo incrementa sus tasas, teniendo en cuenta también el dato de inflación en junio, que será muy relevante para esta decisión que tome el Banco Central durante julio. Entonces ese dato de inflación nos dará de pronto una idea si el incremento de julio supera los 25 e incluso puede ser un incremento en 50 puntos básicos. Entonces debemos estar pendientes de ese dato de inflación. Tenemos expectativas de que el euro se fortalezca y en todos los pares esperamos que hayan nuevos máximos, que en la medida que el Banco Central incremente sus tasas de interés se siga fortaleciendo el euro y alcancemos nuevos máximos para cada uno de ellos. Y ese sería nuestro análisis para el día de hoy. No olviden dejarnos en los comentarios qué otro tema les gustaría que analizáramos y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok como @zenfinexlatam.